Bien, doctores, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la cintura pélvica y miembro inferior, ¿ya? Entonces, en el caso de la cintura pélvica les había mencionado que es el que tiene más estabilidad, ¿no? Y menos movimiento en comparación a la cintura escapular. Tiene más estabilidad. Acá el hueso representante de la pelvis es el hueso coxal, que es la fusión de tres huesos, ¿no? Ilio, isquion y pubis. Ahí está. Ilio, isquion y pubis se fusionan para dar el hueso coxal. Acá tenemos la cresta ilíaca, ¿no? Cresta ilíaca, muchas espinas, espina anterosuperior, que por acá les he puesto, donde se inserta este músculo, que es el músculo superficial que cruza, ¿no? El muslo, el sartorio. El sartorio se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. En la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto anterior o recto femoral, que es del cuádriceps femoral, la parte más externa, ¿no? El recto anterior o recto femoral en la espina ilíaca anteroinferior. Luego acá tenemos la espina ilíaca posterosuperior, posterior-inferior, que no tiene mucha importancia. En la parte posterior es esta sí, la espina ciática. La espina ciática. Ahí se inserta el elevador del ano, por ejemplo, y el músculo gémino superior, la espina ciática. Pero lo más importante es que delimita dos espacios, miren, dos escotaduras, ¿no? Por encima será la escotadura ciática mayor. Entonces acá viene, este es el espacio ciático mayor, la escotadura ciática mayor, y por abajo la escotadura ciática menor. Ya está. En cada uno pasa un músculo, atraviesa un músculo. ¿Qué músculo pasa por la escotadura ciática mayor? El músculo que está acá de verde, miren. Piramidal o piriforme también llamado. El músculo piramidal o piriforme pasa por el foramen ciático mayor. Se llama foramen porque acá va a haber ligamentos, ¿no? El ligamento sacroespinoso, el ligamento sacrotuberoso. Entonces cierra esta escotadura y se forman agujeros, foramen. Entonces tenemos un foramen ciático mayor, foramen ciático menor. ¿Quién atraviesa el foramen ciático mayor? El piramidal o piriforme. ¿Qué es atravesado? Miren, esta es la parte posterior del glúteo, parte posterior del glúteo. Estamos viendo la parte posterior. Y en la parte posterior, recuerden, acá están los nervios. ¿Qué nervio emerge por la parte posterior? El nervio más grande, ¿no? El ciático. El nervio ciático, que es el nervio más grande. Este nervio ciático que se forma por las ramas anteriores, desde L4 a S3, es el nervio más grueso, ¿no? Del cuerpo. Desde L4 hasta S3. Baja por la parte posterior, como están viendo ahí, y perfora. Va a perforar a este músculo, al piramidal, que también lo han preguntado. Entonces, en el brazo, el nervio músculo cutáneo, ¿a quién perforaba? Al córaco braquial, ¿no? ¿Se acuerdan? En el brazo, el córaco braquial era atravesado por el músculo cutáneo. En el glúteo, acuérdense, el piramidal o piriforme es atravesado por el nervio ciático, que es el más grueso del cuerpo. Ya está. Por encima del músculo piramidal, que pasa por el foramen ciático mayor, por encima está pasando la arteria glútea superior, por debajo la arteria glútea inferior. Arteria glútea superior y arteria glútea inferior. Ya está. Entonces, por el foramen ciático mayor no solo pasa este músculo, sino pasa esas arterias, ¿no? La arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Ya está. Y en el foramen ciático menor, ¿quién pasa? Este músculo, el obturador interno. El obturador interno pasa por lo que viene a ser el foramen ciático menor, junto con el nervio y la arteria pudenda.
arteria y nervio pudendo. Ya está. Repito, ¿quién pasa por el foramen ciático mayor? Músculo piramidal, arteria glútea superior, inferior. ¿Quién pasa por el foramen ciático menor? El músculo obturador interno y el nervio pudendo y la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna, ¿ya? Esas estructuras pasan por estos forámenes. Ya está. Muy bien. Entonces, en la cresta, en la parte de la cresta ilíaca que tenemos acá, cresta ilíaca, se insertan estos músculos, miren, dorsal ancho, el obturador interno, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, que son del abdomen, y el músculo transverso, ¿no? De la parte posterolateral del abdomen. Oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso y dorsal ancho se insertan en la cresta ilíaca. En la espina ilíaca anterosuperior, el sartorio, y acá viene la inserción en las fosas ilíacas externa, ¿no? En la parte dorsal está el glúteo menor y el glúteo medio, el menor y el medio. El mayor está por encima, el mayor está cubriendo, el medio y el menor se insertan acá, ¿ya? Muy bien. Esta cavidad que vemos en el hueso coxal se llama acetábulo, la cavidad acetabular, ¿no? Entre los tres huesos, ¿no? Ilio, isquion y pubis. En el centro de esta cavidad está un ligamento, el ligamento redondo en el interior del acetábulo. Y acá viene la cabeza del fémur. Entonces, ¿qué articulación tenemos acá? Cabeza del fémur con acetábulo, enartrosis o esferoidea. Enartrosis o esferoidea. ¿Ya? Esta es la tuberosidad isquiática, este es el del isquion, donde nos sentamos, ¿no? La tuberosidad isquiática, la tuberosidad isquiática. Esta es la rama del pubis, ¿ya? Y en la parte medial del hueso coxal, porque esta es la parte lateral y esta es la parte medial, por dentro podemos ver esta caría articular del hueso ilíaco, ¿no? Para la articulación sacroiliaca. Articulación sacroiliaca. ¿En quién se inflama esto? ¿En qué enfermedad reumatológica? Espondilitis anquilosante, ¿no? ¿Qué tipo de articulación es? Plana. Es tipo plana. Artrodia o articulación plana. La articulación sacroiliaca es plana o artrodia. Muy bien. Acá tenemos en la rama del pubis también una caría articular para la sínfisis del pubis. ¿Qué tipo de articulación es la sínfisis? No es diartrodial, ¿no? Es anfiartrosis. Es anfiartrosis. ¿Ya está? Recordar estos músculos, el obturador externo y el obturador interno, ¿no? Ya está. El obturador externo se inserta en el trocánter mayor, al igual que el obturador interno. La mayoría de músculos del glúteo se insertan en el trocánter mayor del fémur. ¿Quién se inserta en el trocánter mayor del fémur? Los obturadores glúteo. ¿Pero qué glúteo? Menor y medio. No se inserta el glúteo mayor, ¿ah? El glúteo mayor no se inserta en el trocánter mayor del fémur, ¿ya? Entonces, obturador externo e interno se insertan en el trocánter mayor y básicamente su inervación está dado por el nervio obturador en el caso del obturador externo, y del obturador interno, miren, el nervio pudendo. ¿Se acuerdan que el obturador interno pasaba con el nervio pudendo y la arteria pudenda interna? ¿Por qué foramen? El ciático menor. Entonces acuérdense, el nervio pudendo inerva al obturador interno, porque pasan por el mismo foramen. En cambio, el obturador externo es inervado por el nervio obturador, que es un rama del plexo lumbosacro.
Acá tenemos los gemelos, ¿no? Miren, el gémino superior, gémino inferior, gemelos o géminos, ¿ya? Y acá está el glúteo mayor, ¿no? El glúteo mayor está por encima, el glúteo mayor. En cambio, por dentro está el glúteo menor y el glúteo medio. Ya está. ¿Qué son el glúteo menor y el glúteo medio? Son separadores del muslo, separan, abducen. Principal movimiento de los glúteos menor y medio, abducción del músculo, separadores, abducciones. Lo inerva al menor y al medio, lo inerva el nervio glúteo superior. En cambio, el glúteo mayor, ¿qué movimiento hace? Extensión y rotación externa. Quienes separan el glúteo menor y el glúteo medio. Quienes rotan y extienden el glúteo mayor, que es inervado por el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior inerva al glúteo mayor, ¿no? El glúteo mayor. Y acá tenemos la parte vascular. Esta es la ilíaca, la arteria ilíaca, que se va a dividir en ilíaca externa e ilíaca interna. Acá tenemos la ilíaca externa, ¿no? Ya se dividió. Y la continuación de la ilíaca externa, ¿quién es? La arteria, esta de acá, que viene a ser la arteria femoral. La arteria femoral es la continuación de la ilíaca externa. Y también da una ramita, miren, que se va hacia atrás, ¿no? Que es la femoral profunda. ¿Se acuerdan en la humeral? También la arteria humeral daba una ramita hacia atrás, humeral profunda, ¿no? Acá la femoral también da una rama importante, miren, ahí está, se está yendo hacia atrás también, que es la humeral profunda. Y nuevamente la arteria femoral, miren, forma ramas que van a ir al cuello del fémur. ¿Qué ramas son? Las circunflejas femorales. Circunflejas femorales, medial y lateral. Rodean al cuello quirúrgico del fémur, igual que en el húmero, ¿no? Al cuello quirúrgico del húmero estaban las arterias circunflejas humerales, anterior y posterior. Acá es medial y lateral, ¿ya? Medial y lateral, que se anastomosan. Ustedes pueden ver en el gráfico, las arterias circunflejas femorales se anastomosan con la arteria glútea superior, arteria glútea superior, que como ustedes pueden ver ahí, está pasando por ¿qué foramen? El ciático mayor. ¿Se acuerdan? El músculo piramidal con la arteria glútea mayor y la glútea superior y la glútea inferior pasaban por el foramen ciático mayor. Ahí está, ¿no? Se anastomosan con la arteria glútea superior, las arterias circunflejas femorales, laterales y mediales que rodean al cuello quirúrgico. Muy bien, y acá decíamos del nervio, el más grande, el ciático, ¿no? Y en la parte anterior, el nervio femoral, o nervio crural también llamado, femoral o crural. El nervio femoral o crural, acuérdense, este nervio muy importante, que viene principalmente del plexo lumbar, viene de las ramas, principalmente de ramas anteriores. ¿De qué plexo? Del plexo L3, L4, L5, ¿no? El nervio femoral o crural, ¿ya? L3, L4, L5. Va después a dar varias ramas el nervio femoral, como vamos a ver, ¿ya?